¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Espero que estén bien. Bueno, estamos acá por trabajar un poco lo que veníamos charlando en el primer encuentro que hicimos de introducción a la política internacional, que lo hicimos con el Centro de Desarrollo Integral y el CEAP como patrocinio de la Universidad de Buenos Aires. Entonces nos creímos necesario que había que hacer un material sincrónico sobre lo que estuvimos viendo. Esto se realizó el lunes 12 de agosto con el CED y con el CEAP en el espacio Taura, en la Adolfo Alsina 685, donde trabajamos algunos conceptos e introducciones a la geopolítica para comprender la problemática actual, particularmente, pero digamos, para comprender eso primero hay que conocer algunas cuestiones mínimas que tienen que ver con los diferentes teóricos que fueron desarrollando durante el siglo XIX y el siglo XX algunas situaciones. Desde ahí es importante entender que la geopolítica particularmente es la geografía del saber y del poder. Y esto es prioritario que se comprenda porque la geopolítica determina la política internacional de los estados. Y esto es muy importante porque depende cómo se vincula internacionalmente entre los estados y los actores internacionales, va a afectar la política pública de cada modelo de desarrollo de cada país y va a afectar la calidad de vida de cada ciudadanía. Hay modelos de desarrollo desiguales, equitativos y hay diferentes modelos de desarrollo. Desde ese punto de vista me parece importante entender dos cuestiones que me parecen claras. Nosotros tenemos que entender la geopolítica siempre en una cuestión de poder y además no está, digamos, escindida de lo que es el nacionalismo, lo que es el imperialismo y el colonialismo que afectó a las potencias occidentales y al resto del mundo. No podemos explicar la geopolítica sin esas tres dimensiones y más sin la cuestión del Estado nacional. La Revolución Francesa, para decirlo así, es la que constituyó e inventó el concepto de Estado-Nación con base en soberanía popular particularmente, pero también hay un concepto que mucho no se habla, que se habla de los límites naturales. Los límites naturales tienen que ver concretamente con la proyección de ese Estado y de esa población. Esos límites naturales no respetan fronteras internacionales, comerciales o políticas, sino que tienen que ver con la necesidad de ese límite natural de ese Estado. Y ese límite natural de los revolucionarios franceses tenía que ver con anexionar territorios holandeses, alemanes y belgas. ¿Por qué digo esto? Porque esto va a ser como la piedra angular en la discusión que se va a dar en los diferentes nacionalismos europeos en el siglo XIX y a principios del siglo XX de esa lógica. Es importante entender que la noción del Estado Nacional y los límites naturales fue fuente de infinitos conflictos entre países y pueblos que provocaron las dos grandes guerras mundiales. Desde ese punto de vista es importante que nosotros tengamos clara una genealogía de pensadores occidentales, de la geopolítica occidental, que empezaron a constituir ciertos esquemas de proyección de estados nacionales y de poder. Repito, la geopolítica es la geografía del saber y del poder. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora lo que vamos a charlar un poco, que por ahí cuando estuvimos en el encuentro dije algunos nombres bastante difíciles, pero tiene que ver porque nos serviría para entender lo que fue el final del encuentro, la coyuntura, digamos, que estamos viviendo. La geopolítica alemana y prusiana se destacan por varios autores. Hay primero los primeros tres que me parecen son importantes. Uno es von Bülow. Von Bülow era un oficial prusiano que en cierto punto lo que planteaba en algunas cuestiones tiene que ver en dos situaciones. Una es que siempre habría conflictos si hay algo que repartir o tomar. Y esos conflictos siempre serían armados. Y empezó a distinguir las fronteras naturales. ¿Les suena? Recién hablamos de límites naturales, ahora hablamos de fronteras naturales de un prusiano. O sea, hay una influencia de esos límites. Entonces, él dice que el polo más el territorio es el Estado nacional. Y está enmarcado esa discusión en la unificación de la nación alemana y un Estado germánico. Esto es importante que se tenga bien claro, ¿viste? Porque si no, estamos discutiendo algunas cuestiones que pensamos que están hechas de porque sí o de una manera comercial solamente. Tiene que ver con la búsqueda de poder y la construcción del poder nacional y el proyectado hacia afuera. Otro señor interesante es Carl Ritter. Carl Ritter es el fundador de la geografía moderna, para decirlo así concretamente.
él, digamos, determina que la geografía es la ciencia del globo viviente y entiende que la naturaleza es un todo armónico que atraviesa nuestra sociedad, que convivimos con ella y que puede condicionar y afectar los procesos históricos, políticos y sociales de una nación. Entonces hay que tener en cuenta esa cuestión, y la estructura física de cada país determina cada sociedad y cada proceso histórico de nación. Carl Ritter, claramente está pensando en una cuestión naturalista de cómo se conforman los estados-nación y la cuestión del desarrollo de sociedades por la fisiología de cada país. Esto es importante. Ejemplo, si yo hablo de Gran Bretaña y digo que es una isla, ¿qué comercio? ¿Qué es lo más importante de la isla? El comercio marítimo. Y yo hablo de Argentina, ¿qué es lo más importante? La siembra, el comercio bovino o el comercio, digamos, de exportación que tenga que ver de siembra y cosecha. Se entiende lo que voy, las sociedades se van, sociedades rurales, agrarias o sociedades marítimas. Después hay un autor que es Fichte, Joan, empieza en una lógica, debido a que ya estaba la influencia del darwinismo con el origen de las especies, empieza a ver que el Estado es un organismo individual que, como el hombre, digamos, se encuentra condicionado por los procesos históricos. ¿Qué quiere decir con esto? Es que todo lo que suceda como organismo individual está condicionado a lo que pasa alrededor de él, no está ajeno a esa situación. ¿Por qué repito esto? Porque parece que algo simple, pero todo esto es una genealogía del pensamiento. Entonces, él plantea que como un organismo vivo, también todos los que tienen un mismo idioma tienen un lazo indivisible, un lazo necesario para conformar una nación. Y lo mismo, asimismo, los que tienen una idiosincrasia similar respetan a los pueblos con su idiosincrasia para poder conformar una nación. Respeto mutuo de idiosincrasias. ¿Qué quiere decir esto? De culturas situadas. Me parece que ahí estos discursos son para dar fin a un proceso político muy importante de Europa, que es la fragmentación alemana. Y la nación alemana con un estado germánico. Digamos, los geopolíticos alemanes, para decirlo así, tienen una mirada darwinista. Relacionan, digamos, la evolución de las especies o el darwinismo lo incorporan en la geografía para poder explicar y considerar al Estado como una unidad biológica. Acá nos encontramos con dos cuestiones fundamentales. Esto que vimos era como si fuera, el aperitivo. El menú que viene es la geopolítica dura y pura occidentalista. Uno es Friedrich Russell, uno de los pensadores más importantes de la nación alemana. Después viene Rudolf Herlep, que es un sueco que acuña lo que significa la geopolítica en cierto punto, donde él habla que es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra posible, que afecta a los desarrollos políticos y sociales e históricos de una nación. Reitero, hablamos hace un rato que el entorno natural afectaba al desarrollo histórico de una nación. Un sueco lo dice, no un alemán esto. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, después de esto viene, digamos, otro pensador que es el pensador del Tercer Reich, para decirlo así, que es el doctor Karl Haushofer, que igual lo vamos a ver en un ratito. Y para finalizar vamos a hablar un poco de Mackinder, de Harold Mackinder, anglosajón, que es en cierto punto la fuente del pensamiento de todos estos pensadores. Bueno, como decíamos, nuestro gran amigo Friedrich Russell. Russell es para mí, uno de los grandes estrategas y pensadores geopolíticos más importantes a nivel occidental. Primero por dos cuestiones. Una es porque desarrolla lo que es un gran espacio vital para la vida. Y de esa concepción biológica entiende que el Estado tiene que tener un espacio vital. Y desarrolla, digamos, el concepto que es Lebensraum. Lebensraum es espacio vital. Y en ese espacio vital descansa sobre tres conceptos particulares. Uno que es el Raum, que es la extensión. Otro que es la frontera, que es Grenzen. Y otro que es el Lash, que es posición. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es una teoría espacial, si se dan cuenta en ese sentido. Con un esquema
naturalista como era el darwinismo en ese momento. Y esto que estoy diciendo, que es extensión, frontera y posición, digamos, son las tres características para organizar políticamente un suelo. Bien, se concibe el Estado como un organismo biológico particularmente, y esto, digamos, puede expandirse, puede crecer, puede disminuir, puede, digamos, menguarse o puede morir. Y en ese sentido, el Estado, digamos, necesita un espacio determinado para su supervivencia y su desarrollo como sociedad. Y eso no está limitado por fronteras políticas, geográficas, comerciales o internacionales. Es un espacio vital que necesita la sociedad para sobrevivir. Y de esa lógica, ese espacio vital va a buscar obtenerlo, se va a proyectar en ese espacio vital. Russell, digamos, entiende que la nación es una entidad orgánica que se vincula crecientemente con la tierra para sobrevivir. Esto es importante porque es un pensamiento situado que entiende que tiene que sobrevivir, y en ese sentido mediante el concepto de espacio vital que no está contenido por nada. Esto generó bastantes conflictos armados entre naciones, para decirlo así. O sea, Russell, digamos, es un defensor del colonialismo, pero no como colonialismo en sí, sino como esta concepción del espacio vital y la ampliación de ese espacio vital. Y asimismo, digamos, creo yo, partidario de la guerra, porque plantea que las naciones dolientes, los estados dolientes, los que todavía no se encuentran, digamos, en su forma acabada, necesitan desarrollarse por fuera para conseguir su espacio vital. Es importante esto de la nación doliente o el estado doliente porque ha afectado, digamos, los grandes conflictos del siglo XX. O como ahora por ahí vemos en Argentina cuando hablan de un pasado glorioso y que estamos inacabados. Digo, lo mismo había pasado con la nación alemana. Y esa discusión me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y la única forma, digamos, que podría considerar el único medio para que dejar de ser un estado doliente es la guerra. Esto es complicado en un punto, pero bueno, era la mentalidad de ese momento y la mentalidad de la constitución de eso. Participa en el Congreso Europeo de 1885, donde se da reparto de África de parte de las potencias coloniales. Digamos, es un antes y un después en la mentalidad de los europeos, es un antes y después realmente, porque empieza a hablar ya concretamente de la cuestión etnorracial, el eurocentrismo y el imperialismo. Alemania llega tarde a ese reparto y por eso el ansia de esto de ser una nación inacabada. Me parece importante en esa situación tener cuestiones importantes para hacer una síntesis. Russell, particularmente, es espacio vital, lógica biológica, digamos, el level ground, que dijimos hace rato, es el espacio vital, que no implica ninguna frontera internacional, ni una frontera comercial, ni una frontera política, sino la necesidad de cada estado y sociedad para sobrevivir, para expandirse, digamos, y consolidarse, enraizado en la tierra. Me parece que eso es colonialista particularmente, y algo que para mí es un esquema muy importante que el tipo lo tiene muy claro, es la cuestión del poder mundial. ¿Qué dice? Para que vos seas un esquema de poder mundial, vos tenés que estar en todas partes necesarias para consolidar ese poder. Pero si lo querés consolidar realmente, ¿dónde están tus intereses estratégicos? ¿Qué está diciendo con esto? Los puntos que a vos te puedan afectar tus intereses. Ejemplo, un mar, una salida a un mar, una frontera, un lugar de recursos naturales y esas cuestiones. Con esto por ahí doy finalizado lo que son los pensadores, digamos, de geopolíticos alemanes. Me queda uno que es más cercano a lo que nosotros conocemos, que es la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich, pero voy a hablar un poco de un tipo que está un poco olvidado, me parece, que es Rudolf Herland, que es sueco, un señor sueco, bueno, sueco. Es el que acuña el término geopolítica, que es geopolítica. Digamos, es la influencia de los factores geográficos en la más amplia acepción de la palabra, que afecta particularmente el desarrollo de la política en la vida de los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la geografía y el entorno
afecta al desarrollo político de una nación y socialmente a los pueblos. En esa situación me parece importante comprender que él consideraba como Raxel que el laboratorio de la geopolítica es la guerra. O sea, se dan cuenta, ¿no?, que es muy belicista todo y tiene que ver con esa cuestión, digo. Y la geopolítica en realidad determina la acción del Estado, porque la razón del Estado es el poder. Esto es importante. La razón del Estado es el poder concretamente. Y el poder, para decirlo así en términos muy, digamos, la razón del poder y la razón del Estado, la ley se debe subordinar. ¿Les suena? Vamos a pasar a un señor, a un pensador, que primero fue el estrellato de la geopolítica alemana y después cayó en desgracia por la agresión de la Alemania nazi a la URSS. Se llama el Dr. Karl Haushofer, defensor de Raxel en términos de Lebensraum, de espacio habitual, que ya lo explicamos hace un ratito. Los conflictos históricos que se dan particularmente siempre se dieron para adquirir territorios necesarios para pueblos sin espacio. Y no estamos hablando solamente de espacio espacial, estamos hablando de una cuestión de cultura y de idiosincrasia y poder. El espacio habitual, las fronteras naturales, no son fronteras naturales como nosotros creemos, como íbamos hablando con los franceses y los expresiones. Son fronteras que tienen que ver con proyectos políticos de poder y proyectos culturales. Ejemplo, él planteaba que cualquier situación, etnia o lengua alemana que esté por fuera de Alemania debería ser parte de la gran nación alemana, incluida gente que está en la URSS. Entonces, el espacio vital y las fronteras naturales se extienden hasta Rusia para el proyecto de la Gran Alemania. En esa situación me parece importante, él se basa, observa con mucho detenimiento la doctrina Monroe. ¿Saben lo que es? La doctrina Monroe es la doctrina que América para los americanos, si quieren llamarlo para traerlo un poquito más cerca para los más jóvenes, el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que es un proyecto que a fines de toda la década de los 90 fue negociado por todos los países para anexionar en un solo bloque comercial toda la cuestión de política comercial y de bloque económico, que ya había habido una prueba con el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que son México, Canadá y Estados Unidos, el NAFTA, donde, ¿qué quiere decir esto? Es América para los americanos como un bloque de poder geopolítico, no es solamente relación comercial. En esa cuestión entendía que la doctrina Monroe, digamos, que está basada en la teoría de Mackinder, que no me quiero adelantar, pero lo voy a contar, que tiene que ver en cierto punto con el poder marítimo y el poder terrestre, y cómo se constituye la dominación del corazón continental o de lo que es Asia Central, particularmente. El poder terrestre es Rusia, el poder marítimo es Gran Bretaña en ese momento, y en esa discusión es cómo se contenía, digamos, a la potencia terrestre que, debido a la historia que hemos visto, ha conquistado los márgenes del continente. ¿Qué quiero decir con esto? Es una gran estepa, que Europa es una península, no es un continente, de un gran continente es Eurasia. Y Eurasia, el Asia Central, da la posibilidad, mediante caballos y camellos y la ferrocarril, llegar a cualquier extremo del continente para poder dominarlo. Esto es importante que se entienda, porque si no, no se entiende por qué la obsesión de una potencia marítima como Gran Bretaña querer conquistar la región pivot de Asia Central, porque eso le daría acceso a un mercado que fue desarrollado durante muchísimos años y que en cierto punto siempre estuvo cautivo o estuvo inaccesible para esa potencia. Bueno, recién estábamos comentando la cuestión de cómo Haushofer se basó en la teoría de Mackinder, que es un escrito de 1904, si no me equivoco. Sí, creo que es 1904, donde se le llama Ideales Democráticos y Realidad,
que dice que hay dos potencias, una potencia marítima y una potencia terrestre, como expliqué hace un ratito, que hay una discusión sobre el manejo de Asia Central para manejar el mundo. Él plantea dos cuestiones importantes, que el poder marítimo, como no puede acceder a lo que es Asia Central, plantea cabeza de puente para sus ejércitos, rodeando de bases y puertos a la potencia terrestre que sería Rusia, para que no salga, digamos, a ninguna confluencia del mar. Esto es importante porque también Gran Bretaña hace un acuerdo con Japón que los considera como blancos de honor, escuchen esto, los considera como orientales, y para poder contener desde el Pacífico, tanto como desde el Atlántico y del Índico en general, a Rusia. Esto hay que tenerlo claro porque es el eje central o la espina dorsal de la discusión política mundial de hace 250 años, más o menos. Y me parece que la región pivot, digamos, es inaccesible. Mackinder tenía mucho miedo que Alemania se aliara con Rusia para poder acceder a esa región pivot o a ese corazón del continente, ya que las dos eran las únicas posibles potencias de derrotar a Gran Bretaña. Entonces, generalmente para eso es lo que se llama, o se considera, o juega, que pasó en la discusión a principios del siglo XXI, del siglo XX, fue algo que se llama el Gran Juego. El Gran Juego es una discusión del Imperio Británico con el Imperio zarista ruso. Entonces, ese Gran Juego implicó que Rusia se quede con Asia Central, Gran Bretaña se quede con Indostán. Indostán es todo lo que es India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, digamos, y la creación de estados tapones para que Alemania no pueda acceder al acuerdo con Rusia. El estado tapón es una teoría o es una forma de generar obstáculos entre estados para que no se unifiquen para proyectar su poder o para evitar ciertos conflictos entre estados también. Y también es el gran concepto de divide y reinarás. Mackinder decía dos cuestiones importantes. Quien tiene la llave de Europa Oriental, digamos, dominará el corazón continental. Quien domina el corazón continental dominará la isla mundial. ¿Qué es la isla mundial? Eurasia y África, dos tercios de la población mundial y de la cuestión económica. Y quien domina la isla mundial dominará el mundo. Simple. Es muy simple. Haushofer, espero decirlo bien porque me van a matar, si no. Adopta la idea de Mackinder a su idea de Alemania. Protesta fuertemente que después de la Primera Guerra Mundial hayan creado estados tapones, que son los que conocemos, digamos, de Indostán y parte de lo que es Asia Central, y también parte de lo que es los Balcanes, donde impiden que Alemania tenga una alianza estratégica con Rusia. Y además, alianza, pero también de otra cosa. Los geopolíticos del Tercer Reich lo que pensaban, concretamente, porque Rusia amenazaba a Europa, es que debían romper a la URSS en estados nacionales y un único estado ruso. ¿Les suena? ¿Les suena? Miren el mapa en este momento y se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Los mapas son importantes mirarlos porque nos sitúan en una situación espacial para entender los conflictos o los vaivenes de la política internacional. Sin un mapa no se puede entender la política internacional. Es biribiri, diría mi mamá. Bueno. Los pequeños estados deberían ser incorporados al territorio alemán. ¿Les suena? Los pequeños estados, después de la implosión de la URSS, los incorpora la OTAN. Pero eso, bueno, lo vamos a ver en algún momento. Para Haushofer, el único país que tenía atributos geopolíticos, no solo geográficos, era Estados Unidos, que era la isla-estado, que podía conquistar el pivot continental. ¿Qué es el concepto de estado-isla? Son estados que por ubicaciones insulares o geográficas, que es lo mismo particularmente, son estados que están por fuera de los continentes y están rodeados por un foso oceánico. Gran Bretaña disfrutó de esa característica geográfica, lo que le permitió también nunca tener una batalla en su territorio. Era preferible tener batallas en otro lado que tener una batalla donde destruyan tus fuerzas económicas y productivas. La única vez que le sucedió fue con la Segunda Guerra Mundial, donde la aviación norteamericana lo zafa, para decirlo así,
y Estados Unidos tampoco ha sufrido ningún conflicto dentro de su territorio. Estados Unidos tiene atribuciones geopolíticas más que geográficas. Primero porque ha avanzado en su espacio vital, ha dominado toda América del Norte y el Mar Caribe, y a partir de eso ha heredado y Gran Bretaña le cede gran parte de lo que le queda al Imperio Británico para poder dar la discusión con la potencia terrestre. Lo que decíamos lugares cabeza de puente de apoyo de ejércitos. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos había logrado la dominación total de su bloque continental. Era un estado continental. Canadá y México son anexos de Estados Unidos en términos económicos y militares. Su espacio vital se expande, lo que veníamos hablando. Toda esa cuestión me parece importante tenerla en cuenta, y Haushofer es uno de los primeros que plantea dos cuestiones: que los estados nacionales van a quedar atrás, particularmente, y que el futuro pertenece a un estado gigante, un estado gendarme y gigante. Que los países obviamente van a seguir existiendo, pero ese estado gigante iba a dominar el mundo. Con esto finalizo, digamos, la primera situación y etapa de los pensadores occidentales en términos geopolíticos. Es un resumen, es una introducción a eso para que se entienda lo que sucede. Creo que es importante que se tenga claro. Y ahora vamos a ver un poco a Mackinder, que ya lo mencionamos, pero es un tipo que hay que observarlo y leerlo bien. Ya hicimos un pequeño recóndito de los pensadores y un recorrido de los pensadores geopolíticos prusianos, de cómo la Revolución Francesa instauró el Estado Nacional y los límites naturales, cómo los prusianos y alemanes hablaron del espacio vital y hablaron del esquema de poder y concepción biologicista del Estado y el desarrollo de las sociedades, que eso implicó un montón de conflictos a nivel europeo y a nivel mundial, y a la vez como la geopolítica es una geografía del saber y el poder. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hablamos de Haushofer un poco, hablamos de lo que fuera en cierto punto el geopolítico del Tercer Reich, donde planteó diferentes esquemas basándose en la doctrina Monroe. Y ahora vamos a hablar de Harold Mackinder, que es el geopolítico más importante, digamos, del siglo, para mí, XX. Tiene un escrito que es Ideales Democráticos y Realidad de 1904. Después ese escrito lo actualiza. Nosotros comentamos de lo que era la teoría, digamos, de lo que es la región pivot y el corazón continental, que es Asia Central, y la potencia marítima y la potencia terrestre, donde la potencia marítima, para poder, digamos, avanzar en la dominación de eso, particularmente lo que tenía que hacer es constituir cabezas de puentes o bases y puertos donde sus ejércitos puedan rodear a la potencia terrestre, que no tenga ninguna desembocadura en ningún mar, y asimismo, ¿por qué? Porque ahí había un ciclo económico y un mercado inaccesible para esa potencia, y que para eso también tendrá que crear estados tapones para que Alemania ni tanto Rusia se unifiquen como una procesión para derrotar a Gran Bretaña, que es la potencia marítima. ¿Por qué digo esto y por qué estamos hablando sobre estas situaciones? Primero porque hay dos cuestiones importantes. Una de ellas, creo yo, o por lo menos lo entiendo, es que esta política de contención, para decirlo así, se complementa con los estados tapones. Los pequeños estados que son los fragmentos de los imperios de Persia, otomano, germánico en un punto. Bueno, todas esas cuestiones tienen que afectan esa situación y que dan también morfología a la nueva realidad mundial. Mackinder dice que Eurasia es todo un continente. Europa es una península. Eurasia, digamos, y la teoría de Mackinder es espacial, por eso es más simple entenderla, porque son círculos concéntricos o pequeños semicírculos que están enganchados. Lo que él plantea es que el corazón de Eurasia, digamos, es una región de estepas, una región vasta de estepas, digamos, que dominó todos los bordes de lo que sería el centro de Eurasia y del continente eurasiático. ¿Qué quiero decir esto? Que las hordas que salieron en la dominación de Europa, de China, de India, de Irán y Mesopotamia, salieron de las estepas y del centro de Asia Central, que eso sería en cierto punto, para que uno lo tenga bien en claro, es lo que es Kazajistán, Uzbekistán,
y esos países que están en ese lugar donde han salido a la dominación sobre eso. La potencia terrestre nace de los bosques septentrionales, que es Rusia, por su vasta digamos, geografía. De este modo, todos los viejos bordes, o sea, todos los bordes del viejo mundo, para decirlo así, perdón, fueron dominados por la potencia, digamos, y por las estepas. Y esto fue a ritmo de caballo y camellos, esa dominación. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque la concepción de Eurasia es favorable en cierto punto al desarrollo terrestre con caballos y con camellos para la dominación. ¿Vieron cuando dice la horda de bárbaros saquearon Roma en su momento? O no sé, bueno, tiene que ver con esa cuestión. Hay dos cuestiones importantes que me parece que tener en cuenta. Una es que en el este, en el sur y en el oeste de este corazón terrestre se hallan las tierras Mongolia, para decirlo, lo que era el imperio mongol. Y en forma de amplios semicírculos son accesibles a los navegantes para eso. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones, porque los márgenes son accesibles a la potencia marítima, pero no el corazón de Eurasia. O sea, la navegación cambió completamente, y el comercio completamente, la distribución de poder del viejo orden mundial. Europa tomó una preponderancia, Europa era una península nada más, digamos, y debido a esto fueron cambiando, las regiones marginales se fueron convirtiendo en regiones centrales. Digo, si vemos un mapa, Eurasia es un esquema de corazón de territorio continental y Europa es una península pequeña así. Esto hay que tenerlo en cuenta porque como que se invierte el orden mundial. Esto, digamos, se da porque se constituye la atracción a través de vapor, el canal de Suez, las navegaciones, las conquistas de los márgenes continentales, la discusión sobre eso. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el dominio del mar provocó un cambio radical en las relaciones de Europa y Asia. China deja de ser el imperio del centro. Bueno, cosas que tienen que ver en beneficio de la Europa que conocemos hasta ahora. Las regiones marginales, que serían los márgenes continentales, lo que está cercano a lo que es el mar, para decirlo así, muy sevillano, con el desarrollo de la navegación y rutas marítimas, constituyen un anillo de bases exteriores en la potencia terrestre. ¿Qué quiero decir? Generan como un collar de melones alrededor de lo que tendría que ser la potencia terrestre y los ejércitos como cabeza de puente. Esto es importante porque el poder marítimo y el comercio es inaccesible a ese lugar. Entonces tienen que buscar una situación de donde pueden acceder y controlar. Y como dijo Mackinder en su momento, es el que tiene la llave de Europa Oriental domina el corazón continental. El que domina el corazón continental domina la isla mundial, y el que domina la isla mundial domina el mundo. Esto es, digamos, para que se entienda, un ejemplo muy claro. El poder terrestre es Rusia y el poder marítimo es Gran Bretaña. El gran juego, que es el control de Persia y Asia Central, se disputa al principio del siglo XX. Esa disputa es para ver quién controla Asia Central y las rutas comerciales. ¿Cómo se da esto? Esto concluyó con reparto de zonas de influencia. Rusia se queda con Asia Central. Gran Bretaña es derrotada en Afganistán. Afganistán es la tumba de los imperios. Esto lo tengo que decir acá. Siempre lo fue. Y lo vamos a ver en el segundo encuentro, donde voy a explicar por qué Afganistán cambió el mapa geopolítico euroatlántico. Y por qué con esa forma Rusia y China avanzan en un orden diferente a nivel mundial. Rusia, Asia Central, Uzbekistán, Kazajistán, Turquistán se queda, digamos, como área de influencia. Gran Bretaña, Indostán, ya lo había dicho, India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka. Bueno, Gran Bretaña pierde la discusión del gran juego. O sea, gana fragmentando con estados tapones, pero no puede acceder al corazón continental.
Por eso hace un acuerdo con Japón para que contenga a Rusia por el Pacífico. Lo mismo hacen los norteamericanos ahora con China. Esto es importante. El pivot, digamos, la región pivot es Asia Central, con Rusia. Después está lo que es el cinturón interior, que es Alemania, Austria, Turquía, India y China. ¿Por qué explico esto? Porque la teoría cambia después, pero esto es en la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? El cinturón exterior es Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá y Japón. ¿Vieron que todos son como círculos concéntricos? Así que se da una actualización de ideales democráticos y realidad en 1919. Como decíamos, Harold Mackinder hace una actualización de lo que son ideales democráticos y realidad en 1919. Actualiza su teoría y define a Asia Central como el corazón continental, ya concretamente, y que se encuentra rodeado por una región periférica, no un cinturón interno o externo, una región periférica llamada el Rimland, y afirma que Europa Oriental dominará el corazón continental, a diferencia de lo que veníamos hablando antes. Ya no una política de contención, sino una política de dominación. Esta es una de las grandes variables, que Europa Oriental domina el corazón continental y que es su llave. Por ende, la discusión son los estados tapones balcánicos, digamos, de la ex-URSS o la URSS en su momento para dominar el corazón continental. Según su teoría, quien gobierne la Europa Oriental dominará el corazón continental. Quien domine el corazón continental dominará la isla mundial, que dominará la isla mundial dominará el mundo. ¿Se entiende? Corazón continental, Asia Central, Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Europa Oriental, isla mundial, Europa y África. En Rimland, la región periférica es toda Europa, parte del Indostán y de Arabia, hasta China y Mongolia. La región de Asia Central es Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Turquistán, parte de Mongolia y parte de Bielorrusia y parte de Ucrania como corazón de Asia Central. Por eso la disputa con Ucrania es tan fuerte en estos momentos. Asia Central, que es el corazón, Europa Oriental, que es la llave, y la isla mundial, que son las 2/3 partes de la población económicamente activa. En esa situación, Mackinder, digamos, en 1909 lo que hace es darle una base teórica al imperialismo británico. Haciendo ver que la única forma de tener éxito para dominar el mundo y los mares es contener a Rusia, concretamente, mediante una red de bases y puertos. Ahí me parece que eso actúa como un cerco al corazón continental porque le impide acceder a los mares. Y eso me parece que hace que no tenga todo el poder correspondiente. Y además también esta red de bases y puertos serviría de base de operaciones para el ejército de la potencia marítima. ¿Se entiende esto que quiero decir? Rodeo a la potencia, no le doy salida, una inmovilidad, manejo los mares y voy generando bases o puertos donde le impido salir o los obstaculizo salir. Esto lo hice primero en 1904 y después lo actualiza en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Mucha actualidad geopolítica a full. Doy un ejemplo. Gran Bretaña hace un acuerdo con Japón en 1902 para hacer un círculo forzoso a Rusia. Gran Bretaña desde el Atlántico, desde el Índico, Japón desde el Pacífico, para que no haya salidas de Rusia al mar. Entendiendo esto, la mayoría de los pensadores norteamericanos, en el despertar americano, para decirlo así, con la doctrina Monroe, hay un geopolítico que se llama Nicholas Spiegelman. Este geopolítico, digamos, toma la teoría de Mackinder y dice que los dos imperios insulares comparten tareas, o sea, operando desde flancos opuestos, tanto Gran Bretaña como Japón, uno evitando que salga por el Pacífico y otro evitando que salga por el acceso del Atlántico y el Índico.
Bien. El Estado tapón complementa esa teoría, o sea, complementa, digamos, el poder marítimo, porque mantiene separada a Rusia y Alemania. ¿Les suena esto? Estallo de sabotaje de caño gasoducto de Nord Stream 2. Bueno, digo, ¿les suena? Porque ambas potencias podían dominar el mundo y doblegar a Gran Bretaña y a la potencia marítima. Mackinder, Spilman y Mahan, almirante Mahan, es mackinderiano y con Spilman plantean que Estados Unidos tiene que tener una flota naval y un poder naval muy fuerte, y Roosevelt compra esa idea para poder avanzar sobre la situación. Y Spilman, lo que a diferencia de por ahí de Mackinder, dice que el control de Asia Central llevaría a un conflicto inevitable entre la URSS y la potencia marítima, Estados Unidos. Entonces lo que plantea Spilman, a diferencia de Mackinder, es que la zona clave no era el corazón continental, el Heartland, sino era el cinturón exterior, que sería, digamos, ese cinturón exterior sería lo que se llama el margen continental, lo que sería el Rhineland. Entonces, para Spilman, a diferencia de Mackinder, lo prioritario no es el corazón continental, porque llevaría a un conflicto inevitable, sino el Rhineland y el Estado tapón. O sea, la teoría de él es corazón continental y margen continental. Para contener la potencia terrestre hay que dominar el margen continental. Esto lo hablamos al principio, lo que son los márgenes continentales. Digamos, fue el sector de la política exterior norteamericana, es el punto rector de la política exterior norteamericana con respecto a la política de contención de la Guerra Fría con la URSS. La teoría de Mackinder, digamos, es como la premisa más importante del pensamiento militar occidental. Spilman la complementa. En la Segunda Guerra Mundial, para decirlo así, Estados Unidos releva a Gran Bretaña como potencia marítima, tiene el poder naval absoluto. Gran Bretaña cede bases y puertos para que pueda imponer un círculo forzoso a la URSS y a la superpotencia terrestre. En 1946 empieza la Guerra Fría, lo que llaman algunos autores el binomio vodka-cola, dos patas de una misma mesa. La Guerra Fría, digamos, Estados Unidos procede en tejer una red de bases y de acuerdos militares para contener a la URSS en todo el mundo, para que no acceda a ningún tipo de mar posible. Se llama la política de contención. Spilman y los geopolíticos norteamericanos temían que la URSS se apoderara del Rhineland. El Pacto de Varsovia es un llamado fuerte a eso, al miedo sobre eso. El círculo forzoso se formaliza en algunos acuerdos y tratados, que es la OTAN, el TIAR, que lo conocemos acá bastante bien, el Tratado Recíproco, el CENTO y el SEATO. Son tratados en diferentes márgenes continentales del mundo. ¿Está bien? La red de bases de Estados Unidos es de Noruega hasta Alaska, abarcando los 3 océanos, Atlántico, Índico y Pacífico, y 2 mares, el Arábigo y el Mediterráneo. La contención llevará a una suma de guerras periféricas. Primero la Guerra de Corea, 1950-1953, Vietnam, 1961-1975, Afganistán, 1979-1989. ¿Por qué digo esto? Porque la política de contención que se dio fueron con áreas estratégicas. La URSS no se metía en las áreas estratégicas de Estados Unidos y Estados Unidos tampoco. Entonces el conflicto nunca fue, digamos, un choque directo. En ese sentido, después tenemos otro aspecto geopolítico que es la caída de la URSS y la implosión, que eso creo que lo vimos en el siguiente video. Spilman, con la teoría de contención de la Guerra Fría, sería toda esta situación donde están las bases norteamericanas para contener, para que la potencia marítima de Rusia o la URSS no salga a ningún lado, había como un respeto mutuo. En esa cuestión siempre había un equilibrio y las guerras que se daban, los conflictos de baja intensidad, tenían, digamos, como una situación de no destrucción masiva, sino eran conflictos que se daban y si agarraba un vasallo o un peón, buenísimo. Esto cambió. ¿Por qué? Con la implosión de la URSS particularmente, como mencioné hace un ratito,
Rusia pierde Asia Central. Esto es muy importante que se entienda, porque Asia Central estuvo dominado durante 2 siglos por el pensamiento ruso. Rusia, cuando hablo de dominación, no estoy hablando que va con una pistola y lo domina, o con un ejército. Es política educativa, política económica, política de ocupación de territorio, de lenguaje. Por eso el conflicto que estamos viviendo ahora con Ucrania. No nosotros, a pesar de que muchos de nuestros administradores gobernantes quieren llevarnos a un conflicto, voy a dar un dato de color. Fabricaciones militares, Estados Unidos pidió fabricar balística, fabricaciones militares, diferente a la que fabrica el ejército argentino, y eso puede ser muy complicado para nosotros porque entramos en una guerra indirectamente. La compra de aviones de F-16, no estoy equivocado, se le había planteado a la aviación, a la Fuerza Aérea, que participar en Ucrania y comprar más aviones. La Fuerza Aérea dijo que no. Son datos que se tengan en cuenta porque parece que la geopolítica no afecta a nada, pero si de repente un muchacho se levanta mal amanecido, para decirlo así, y manda un avión, tenemos un quilombo. Sí. Sí, bueno, sí. Por primera vez Rusia pierde el Asia Central y en esa discusión Estados Unidos ve sus estrategas, incluido Kissinger, ve la posibilidad de entrar al corazón continental sin que haya un conflicto. O sea, como dije, los geopolíticos del Tercer Reich, como Hausenfeld, que es un ratito, como toda esa gente que pensaba que se podía seguir expandiendo hasta un cierto lugar, se da la posibilidad ahora real y concreta sin implicancias geopolíticas. Esto es un montón. O sea, pasaron casi 150 años de historia para que suceda. Bueno, ¿cómo se da esto? Con 2 cuestiones. ¿Todos saben lo que fue la guerra de los Balcanes? No. Sí. Bueno. Como Rusia se implosiona, relaja y rompe el Pacto de Varsovia, que es como un homólogo de la OTAN, digamos que son todos República Checa, o sea, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, un montón de países particularmente. Ucrania. Y Ucrania. Y Ucrania Y Yugoslavia, ¿no? y Yugoslavia, que era como el pivot que le permitía tener salida al mar a Rusia, para decirlo así. Bueno, y acá entra una cuestión. Estados Unidos tiene 2 intereses geoestratégicos muy importantes. Que Europa no tenga independencia, esto es importante, que la península europea no tenga independencia y que Alemania no tenga músculo económico ni independencia militar. Todo lo que pasa del 93 para acá es para destruir a Europa, no para destruir a Rusia. Es loco, bueno. Esto que ven acá, esto era el antiguo corazón continental, que hemos hablado en su momento. Estos son los estados tapones que se dan después del Pacto de Varsovia, de la caída y la inclusión de Rusia, que es Polonia, República Checa, Hungría, Rumania, Bulgaria. En el 92 la OTAN los acoge, para decirlo así, y los presenta en Washington a todos juntos. Y empieza a ser la OTAN la policía mundial, si no estoy equivocado. Esa policía mundial, creo que ahora puede haber un resquemor o un escalofrío de dirigentes chinos y rusos, porque en el 92 de repente eran como 32 países y estaban en la frontera de la región euroasiática. En esa situación, como Alemania y Francia estaban con el proyecto de la Unión Europea plantea 3 esquemas de independencia estratégica: moneda única, ejército autónomo y tecnología propia. Ahí Dani se lo puede explicar mejor que yo, pero yo voy a tirar una cuestión y capaz Dani puede complementar. Pero la cuestión de la regulación de las nuevas TICs. Eso tiene, la Unión Europea es diferente a lo que es Estados Unidos, bueno. Toda esa cuestión que ejército propio, tecnología propia, moneda propia, sin pegar un tiro, sin tirar un tiro o avanzar, implicaría la pérdida del valor estratégico de la OTAN. Y sería el descalabro del nuevo siglo americano. ¿Qué es el nuevo siglo americano? Estados Unidos en el 93, con
con la cuestión con el destino manifiesto y con la cuestión del proyecto, digamos, de la OTAN, plantea que es el momento del siglo americano. Es el momento que la hegemonía del mundo sea euroatlantista. Y esa hegemonía del mundo, el gendarme va a ser la OTAN. Rusia está drogada o groggy, y cuando vuelva a resurgir no le vamos a dejar márgenes que solamente la rendición incondicional que se sume la OTAN. Pero falló una cosa, quedó Ucrania suelta. Por eso digo, Estados pivot, OTAN, Ucrania, partida. Características de Ucrania importantes. Estado fallido para algunos, porque nunca tuvo una identidad nacional concreta. Hay una discusión cultural muy fuerte de rusofobia, de lenguaje ruso, para decirlo así. Gracias, rusofónica. Esa cuestión es lo que determinó en cierto punto que siempre Rusia tenga una influencia, y fue una política rusa eso. Por eso dejó a Ucrania siempre suelto, porque confiaba en eso. Pero ¿qué pasó últimamente? Toda esa región se fue y quedó solamente lo que son los nacionalistas ucranianos. Digo esto para que se entienda, porque el conflicto no es solamente por BlackRock y algunas cosas raras que hay por ahí también, pero también tiene que ver con eso. Entonces, Rusia nunca va a perder la guerra con Ucrania, porque es como si Estados Unidos perdiera con México. O sea, van a estar 25 años, 44 años, pero no van a ser nunca. Son capaces de tener una bomba a baja intensidad y no vemos. Lo digo porque a veces uno escucha, ¿no? Como Georgia en su momento. Georgia fue el resurgir de Rusia. Georgia fue un conflicto de baja intensidad, pero geopolíticamente fue el resurgir de Rusia. Porque fue una línea roja a la penetración norteamericana de los territorios exsoviéticos. Bueno, como tendrán el 92, todo juntito de la mano, el proyecto norteamericano. Pero esto de Europa implicó una excusa perfecta. En el 99 se plantea que Yugoslavia, por genocidio, en cierto punto, por cuestiones humanitarias, había que intervenirla. ¿Quién iba a intervenir? La OTAN. La OTAN le plantea a Yugoslavia que le dé libre acceso a su territorio, concretamente, como los norteamericanos en la Guerra Fría le plantearon a Rusia que te controlamos la economía de Europa Oriental y está todo bien, somos amigos. Bueno, algo así pasó. Yugoslavia dijo que no. Empezó la guerra de los Balcanes, mediante la CNN vieron, nosotros no, yo no me acuerdo, pero generalmente lo que dice la historia, que es su arma más potente, la CNN, en la cuestión de la construcción de subjetividad. La guerra particular es para destruir dos cosas. La autonomía de Europa, es la primera guerra geopolítica del siglo XXI, para decirlo así. Es el primer accionar de la OTAN. Bueno, también. Digo, en esa situación avanza, destruye la autonomía, genera estados tapones que son estos, estamos viendo acá, Serbia, Montenegro, todos estos estados, destruye la cuestión de la posibilidad de alianza de Alemania y Rusia en términos económicos y de cooperación, porque el objetivo norteamericano siempre fue que Alemania y Rusia no tengan una relación estratégica, porque implicaría un contrapeso muy fuerte. Y la decisión de la invasión es anglosajona. Es Gran Bretaña y Estados Unidos que deciden invadir Yugoslavia, no Europa. Europa se somete a esa situación. Desde ese punto de vista, Europa pierde autonomía relativa y termina siendo un vasallo que pelea guerras ahora que son de Estados Unidos. Cumple el objetivo, ¿por qué? Porque destruye el músculo alemán, para decirlo así, genera los estados tapones para que Rusia no pueda acceder, ni Alemania se puedan acceder a esa alianza estratégica, y además de todo, arrincona a Rusia de tal manera que la única forma de que sea aceptada en este nuevo siglo americano es incorporándose a la OTAN. Obviamente Rusia no se incorpora, sigue en la lógica hasta el 2000 que asume Putin. Hay dos cuestiones ahí, para ir más o menos cerrando. Putin plantea, digamos, al Estado, a la Federación Rusa,
digamos, recuperar el orgullo nacional y un rearme, hay un rearme, digamos, secreto, si quieren llamarlo, un rearme de vuelta en términos de las Fuerzas Armadas rusas que empieza de vuelta a tener influencia en Asia Central y empieza a cuestionar las bases norteamericanas. Hablo particularmente de la base que está en Turkmenistán. Esa base neurálgica, que siempre es la base que creo 201 rusa, que garantiza los intereses de Asia Central y de Rusia particularmente. Bueno, empiezan esa lógica en un rearme y se da una discusión. La OTAN sigue avanzando, había una promesa supuestamente a Boris Yeltsin del Departamento de Estado de no avanzar más allá de Ucrania como OTAN. Esa promesa no se cumple. Ucrania siempre fue una disputa concreta. Bielorrusia y Ucrania fueron aliados naturales siempre, digamos, en cierto punto de los rusos. Por una cuestión cultural y geopolítica. Y termina esa situación con el conflicto de Georgia en el 2008. 2008. ¿Por qué? Las revoluciones de colores, ¿recuerdan todos lo que saben lo que son las revoluciones de colores? No. Es la exportación de la democracia liberal mediante ONG en diferentes países que tienen diferentes culturas políticas para empezar a hacer disturbios, para voltear a gobiernos digamos, que tengan que ver con una afinidad euroasiática. Ejemplo, ahí tuvimos Georgia, también, bueno, hace poquito tuvimos, creo que... En Kirguistán creo que hubo un conflicto muy fuerte donde la cooperación de Shanghái, que sería, si quieren llamarlo, la Comisión de Seguridad de Shanghái, si no estoy equivocado, sería como la OTAN del otro lado. ¿Por recuperación? Sí, que manda, digamos, un contingente ruso a restablecer el orden. ¿Por qué digo esto? Porque en esta discusión de la OTAN, Rusia, todo, se define el destino del mundo. Literalmente. Bueno, ¿se entendió el conflicto de Yugoslavia, Bosnia, con respecto a OTAN y el nuevo siglo americano? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Es el momento. ¿No? Bueno. 2008 entraron el ejército ruso, particularmente, vuelve a resurgir como potencia y empieza a constituir ciertas alianzas en Asia Central y tener la influencia que supo tener y empieza a dar un diálogo con China. Pero acá, todo lo que dije hasta ahora, tenemos un hito importante. China reemplazaría a Alemania en la asociación estratégica, pero China tiene poder naval y tiene superpotencia económica. Los rusos desarrollaron tecnología naval también, entonces la cuestión marítima y terrestre ya está igualada. Entonces, comienza a haber dos nortes ahora en el mundo. ¿Por qué? Cuando nosotros decíamos el que dominaba el corazón continental o Europa Oriental, dominaba Europa Oriental, que era la llave del corazón continental, después dominaba el RILA, dominaba la isla mundial. La isla mundial es Europa y África, que son 2/3 del mundo. En población, en el centro económico, bueno. Por eso la batalla se da en ese sentido ahí. Me estoy adelantando un poquito, que se lo está en cuenta, pero los BRICS o todo lo que surgió... El mundo multipolar. Claro. ¿Se refiere a eso? Al mundo multipolar yo hablo más de dos nortes, porque para mí hay dos nortes, ya no es un mundo multipolar, hay dos órdenes mundiales. Porque la discusión con Ucrania cambió todo y implicó una debilidad en parte de Occidente. Veo un ejemplo. El ejército ucraniano y su armamento, que es proveído por Occidente, la productividad de Occidente bajó un montón en términos de armamento. Y en realidad lo que estaba pasando es que no llegaban a darle balas. Son cositas, son pequeños detalles que se ven, que habla de que en realidad el orden occidental, que no es bueno ni malo, es un orden, digamos, hay una debilidad económica fuerte en comparación del nuevo orden o el otro norte euroasiático, en epicentro, si querés, en China en cierto punto, pero no China como hegemónico. Y ahí empieza la destrucción en un punto de la teoría anglosajona geopolítica, con la nueva ruta de la seda.
Porque la nueva ruta de la seda implica puertos, bases, infraestructura y que va desde Madrid hasta Beijing. Entonces, en esa situación, yo con esto doy por terminado este encuentro. Si alguno me quiere preguntar algo, bienvenido sea. Gracias, chicos.